Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado ya al segmento Profundizando la Biblia, cada noche con un tema diferente basado en las Escrituras. Vamos a estar tratando el tema, como siempre, con raíces hebreas y también con los usos y costumbres de las tierras judías. Así que le invito a que preste atención al tema de hoy, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. El segmento Profundizando la Biblia, aquí en su programa Noche de Bendiciones con el pastor Raúl Álvarez. Hoy vamos a tener el tema titulado El mensaje central del Nuevo Testamento. Así se titula este tema del día de hoy, el mensaje central del Nuevo Testamento. Vamos a estar tratando, es un tema bien amplio, yo espero que sea de bendición para su vida, que usted sea de provecho. Si es que puede, mis amados, nos damos cuenta en la palabra. Puede creer que si usted, por ejemplo, vio en el principio, y voy a estar resumiendo también, que el mensaje central del llamado Nuevo Testamento, Abrit Hadashat, en hebreo, es la restauración de las 12 tribus de Israel a través de Yeshua el Mesías, a través de Jesús. Nos damos cuenta, mis amados, que si usted ama la verdad y considera la palabra de Yahweh, la Biblia, como la máxima autoridad en cuestiones teológicas, entonces acompáñeme a probar el estudio de hoy que vamos a estar tratando, desglosando en esta preciosa hora. Por cientos de años, mis amados, nos damos cuenta que los seguidores de Yeshua hemos partido para nuestra formación cristiana de una idea distorsionada que solo aparece en la mente y en los documentos de quienes pretendieron, mis amados, formar una identidad paralela a Israel, llamada la Iglesia, donde se unían los cultos y las tradiciones paganas con elementos de la fe de los nuevos creyentes. Entidad, mis amados hermanos, que reemplazaría a Israel como pueblo de Dios. Nos damos cuenta que la Iglesia Católica, mis amados, hacía mucho énfasis en esto. Esta distorsión inicial que teníamos en la mente nos llevó, sin darnos cuenta, mis amados, a interpretar los textos de las Escrituras de tal manera que acomodamos los mensajes a la primicia o a la premisa inicial. Y si bien es cierto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que gracias a Yahweh, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro arrepentimiento nos llevó, mis amados hermanos, a conocer al Mesías. Nunca, mis amados, hemos podido asimilar nuestra identidad como hijos del Altísimo a su verdadero pueblo Israel. Nos damos cuenta que vemos entonces las Escrituras y vámonos a las Escrituras para que descubramos a quienes realmente está dirigido el plan y el ministerio de Yeshua. Primero, la profecía de Lucas, mis amados, nos resume el propósito de su venida. En el libro de Lucas nos resume el propósito de su venida. ¿Cuál fue el propósito? ¿A qué vino? ¿Cuál era lo más interesante para él? En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 32, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mis amados, el reino milenial de nuestro Salvador es sobre la casa de Jacob. ¿Quién es? Usted dirá, ¿y quién es la casa de Jacob? De acuerdo a las Escrituras, mis amados, la casa de Jacob son las 12 tribus de Israel, más los gentiles que se unen a Israel en obediencia a la Torá. Siempre les recuerdo que la palabra Torá significa instrucciones de Dios. Amén. Esas son las instrucciones que nos dejó el Señor para que nos dirigiéramos por ellas. Segundo, la obra redentora, mis amados, de Yeshua había sido profetizada a Israel, no al mundo. Es bueno tener eso claro. La obra redentora de Yeshua había sido profetizada a Israel, no al mundo. En Lucas capítulo 1, en el verso 68 hasta el verso 70, dice la palabra: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo,
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces, mis amados, ¿quién pronuncia esta palabra? Esta palabra profética es Zacarías, sacerdote del templo de la casa de Abdías. Entonces, número 3, mis amados que están en la sintonía, Yeshua vino para redimir a Israel y salvarlo de sus enemigos, confirmar el pacto hecho por Yahweh a Israel y el juramento hecho a Abraham. A eso fue que vino. Yeshua vino para redimir a Israel, salvarlo de sus enemigos, confirmar el pacto hecho por Yahweh, nuestro Padre, a Israel y el juramento que le había hecho a Abraham. En Lucas capítulo 1, en el verso 71 hasta el verso 73, dice la palabra: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto de juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces, mis amados, número 4, nos damos cuenta también que Simeón anticipa la misericordia para con los gentiles y la gloria para el pueblo de Israel. Les recuerdo también que la palabra gentil significa fuera de pacto. En Lucas capítulo 2, en el verso 29, dice la palabra: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación. Tú, Yeshua, en hebreo, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, verso 29. Entonces, mis amados, hablando a María, profetiza también él aquí, Simeón, hablándole a María, él profetizó Simeón en el verso 34, y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y haciendo referencia a las profecías que decía, mis amados hermanos, de Isaías capítulo 8 en el verso 14, que dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces, amados, nos damos cuenta que Simeón reconoció que el ministerio de Yeshua estaba dirigido a las dos casas de Israel. La casa, mis amados hermanos, de Efraín, o casa de Israel, la casa de Judá. Amén. Entonces también, número 5, mis amados, también Ana, la profetisa, al ver a Jesús, la redención de Israel. En Lucas capítulo 2, en el verso 38, nos damos cuenta aquí en la palabra, está presentándose en la misma hora que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas capítulo 2, verso 38. Entonces, amados hermanos que están ahí en la sintonía, el pueblo de Israel en aquel tiempo, el pueblo judío, ya que la casa de Israel, mis amados hermanos, estaba aparcida entre las naciones, esperaba a que redimiera a Israel, porque en ese tiempo, mis amados hermanos, por ejemplo, porque Daniel había profetizado en el tiempo señalado que correspondía el tiempo del nacimiento de Yeshua. Esa fue, mis amados hermanos, la razón también por la que los reyes del oriente conocían por la astronomía que el tiempo señalado había llegado. Entonces, número 6, mis amados hermanos, también nos damos cuenta, cuando estamos escudriñando las escrituras, nos damos cuenta también, mis amados, que la palabra de Dios es clara y específica. Número 6, una vez comenzado el ministerio de Yeshua, de Jesús, estaba dirigido solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de acuerdo a sus propias palabras que él mismo manifestó. Él lo dijo en varias ocasiones. Por ejemplo, podemos verlo cuando él lo dijo en Mateo capítulo 15, en el verso 23 y verso 24.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Eso está en Lucas capítulo 15, en el verso 23 y verso 24. Entonces en Mateo capítulo 10, en el verso 5 hasta el verso 7, vemos aquí también en la palabra: y a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo allí predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mis amados, número 7, Jesús llamó el templo de Jerusalén mi casa de oración. Vamos a ver qué se refería a él cuando dice que el templo es la casa de él de oración. En Lucas capítulo 19, en el verso 45, dice la palabra: y diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces, amados, en ningún momento su ministerio de Yeshua fue a los gentiles, congregados a los gentiles en grupos o iglesias. Precisamente, mis amados, en este verso nos damos cuenta que cita la promesa de Isaías 56. Para los gentiles que guarden el Shabbat, su ministerio fue exclusivamente para Israel. Solo en el tiempo de Pablo nos damos cuenta, mis amados, que los discípulos fueron enviados a los gentiles. En el tiempo de Pablo fue mayormente que fue enviado el evangelio y la predicación a los gentiles. Número 8, mis amados, Yeshua advirtió que él no había venido a abolir los mandamientos dados a Israel. En Mateo capítulo 5, en el verso 21 y verso 27, dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar o anular o abolir la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Se cumplió todo ya? Dirá usted, ¿ya todo está cumplido? No. No ha regresado Yeshua, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y número 9, mis amados hermanos, Yeshua murió en el madero para reunir de nuevo las 12 tribus de Israel. Es bueno que usted tenga esto pendiente, porque esto usted no lo oye todos los días, este tipo de enseñanza. No, que Cristo vino a morir por el mundo, fue a morir, sí, Él vino a morir por el mundo, pero Dios tiene prioridades, amén. Por eso Dios siempre se encarga, a lo que Él le da la capacidad de ser maestro, de darle sabiduría, de capacitarlo, de enseñarle la palabra, pero ¿con qué fin? Para que luego le enseñen a todo el que quiera aprender. Lo mismo pasa con Israel. Primero el Señor vino a morir por las 12 tribus de Israel, que esos son los que representan la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Pero para qué? Con el fin de prepararlo a ellos, para que por medio a ellos nosotros entonces pudiéramos ser salvos, los que éramos gentiles. Porque si usted no sabía, después que usted acepta a Cristo, ya usted no es gentil. Porque la palabra gentil significa fuera de pacto, y ya usted y yo estamos en pacto con Dios. Estamos en pacto con Israel. Amén. Entonces, número 9, Jesús murió en el madero para reunir de nuevo las 12 tribus de Israel. En el libro de Juan capítulo 11, en el verso 49, el verso 52, entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto, mis amados, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús
había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Juan capítulo 11, verso 49 hasta el verso 52. Entonces, amados que están en la sintonía, es importante aclarar que el término hijo de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Esto es bueno que usted lo sepa y lo tenga claro. Es importante aclarar que el término hijo de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Solamente a ellos se le decía hijo de Dios. Los gentiles o paganos no tenían Dios ni promesas, por lo tanto no eran hijos de Dios. Esto lo confirma Pablo en su carta en los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 15. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, verso 15, dice Pablo. Entonces también en el libro de Juan Apóstol capítulo 10, en el verso 16 y verso 17, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, y por eso me ama. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Libro de Juan capítulo 10, verso 16 y verso 17. Amados, número 10. La última pregunta de los discípulos a Yeshua fue cuando ellos le dijeron: ¿y cuándo ocurrirá la reunión de Israel? Que cuando se iban a reunir las 12 tribus. En Hechos capítulo 1, en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿Va a ser ahora? Entonces, mis amados, la respuesta de Yeshua confirma su ministerio de restauración y lo envía a buscar a la casa de Israel hasta el último lugar de la tierra. Amados, una vez reciban el Espíritu Santo, como dice en el libro de Hechos capítulo 1 en el verso 8, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la palabra es bastante preciosa, bastante linda. Cuando las escudriñamos, cuando la buscamos, es algo maravilloso. Hechos capítulo 1, verso 8, y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, amado, Pablo testificó que su ministerio era el cumplimiento de la promesa reunificar a Israel. Amén, ese era el trabajo de él. Les repito que Pablo testificó que su ministerio era el cumplimiento de la promesa de reunificar a Israel. En Hechos capítulo 26, en el verso 6 y verso 7, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice: ahora, por la esperanza de las promesas que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que hayan de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Eso es cuando Pablo es llevado ante Agripas en Hechos capítulo 26, en el verso 6 y verso 7. Y él se defiende y él le dice la causa. Entonces, amado, varias cartas de los discípulos nos damos cuenta que fueron dirigidas a las tribus en la dispersión. En Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 1 dice la palabra: Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice en Santiago también capítulo 1 verso 1, dice la palabra: Santiago, siervo de Dios, del Señor, de Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice él, Santiago, en esta escritura, cuando empieza su libro en el capítulo 1, en el verso 1. Entonces, amado, la palabra expatriado de la dispersión es equivalente a la palabra diáspora
que significa, según el diccionario Strong, 1290 o 1290, israelitas esparcidos en las naciones. Les repito una vez más, la palabra expatriado de la dispersión es equivalente a la palabra diáspora, que significa, según el diccionario Strong, 1290 o 1290, israelitas esparcidos en las naciones, significa esto. Entonces nos damos cuenta, amado, que Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 2, en el verso 16 y verso 17, que la luna nueva nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. La luna nueva tiene un mensaje, mis amados, y se lo voy ahora mismo a desglosar. El Shabbat nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. Las leyes acerca de las comidas limpias o impuras nos hablan de la segunda venida también de Yeshua. Nos damos cuenta también que las leyes, como le he hablado, y las comidas limpias o impuras nos hablan de la segunda venida de Yeshua. Entonces las fiestas anuales de Yahweh nos hablan acerca de la segunda venida de Yeshua. Amén, de Jesús. En Colosenses capítulo 2, en el verso 16 y verso 17, dice la palabra: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Entonces nos damos cuenta aquí en la palabra, mis amados. Atienda aquí con atención, présteme atención a esto. Este texto, mis amados, tan distorsionado en la teología cristiana, Pablo dice claramente que la comida, los días de fiesta, la luna nueva, principio de los meses en el calendario de Yahweh, los días de reposo, Shabbat, son sombra de lo que ha de venir. Y usted dirá, ¿y qué quiere decir que son sombra de lo que ha de venir? Son como una muestra, mis amados, un ensayo de lo que ha de venir. Recuerden las palabras hebreas, mikra y moe, usadas para la fiesta de Yahweh, que significan ensayo o tiempo señalado, y cita entre el Eterno y su pueblo. Entonces usted dirá, ¿y qué significa de lo que ha de venir? Entonces, amados, nos damos cuenta que es lo que están esperando todos los creyentes. ¿Qué es lo que estamos esperando todos los creyentes? La segunda venida de Yeshua, para reinar eternamente y para siempre en verdad. Entonces, amado, así que cuando Pablo le dice a los gentiles que no dejen que los demás gentiles o paganos lo critiquen por seguir ahora las fiestas de Israel, el día de reposo es ordenado a Israel. Las leyes de comida de Israel, la luna nueva, le está indicando que ellos no entienden lo que ha de venir, porque no son parte del pueblo de Yahweh. Piense, amado, usted que ahora está celebrando el Shabbat o la fiesta de Yahweh, o quiere celebrarlo, no ha recibido críticas y burlas como en los tiempos de Pablo. Ya hay muchas personas que están celebrando, amado. Yo tengo una prima en Santiago que se está congregando en una iglesia que está por esta misma vía que nosotros estamos, de los usos y costumbres y de lo que es las raíces hebreas, y ellos celebran la fiesta, toda esta fiesta la celebran. Este domingo tenían el Presá, estaban celebrando el Presá, y muchas personas están siguiendo esta corriente de las raíces hebreas, porque hay que volverse, porque a nosotros nos enseñaron que el Viejo Testamento estaba abolido, que nada de lo que decía el Viejo Testamento nosotros teníamos que hacerlo, y eso ha sido una vil mentira. Eso ha sido el engaño más grande que nos han enseñado a nosotros los creyentes. Mis amados hermanos, yo siempre le he dicho en los temas que le traigo que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, no se vence. 1.000.000 de años atrás Dios dijo algo y esa palabra sigue viva y va a seguir viva para siempre, porque Dios no se equivoca, y cuando Dios dice algo se queda para la eternidad esa palabra, amado. La palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero sin embargo a nosotros nos enseñaron que el Viejo Testamento había pasado. Entonces es una contradicción.
Si la misma Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasarán, entonces ¿por qué nosotros podemos decir que el Viejo Testamento está abolido? El Viejo Testamento, incluso usted aprende más en el Viejo que en el Nuevo. Amén. Por las historias que hay ahí, por lo que se anunciaba que venía, se es más fácil para entender. Entonces, amado, no siga creyendo eso, que el Viejo Testamento está abolido. Las fiestas siguen de pies, la fiesta hay que seguirla celebrando en este tiempo. Toda esa fiesta que usted ve en el Viejo Testamento, que usted cree que eso no hay que hacerlo, eso hay que seguirlo haciendo, porque la fiesta anuncia lo que viene, la fiesta anuncia la venida de Cristo, la fiesta anuncia todas las cosas que faltan. Entonces, si dejamos la fiesta, es como si dejáramos la profecía, es como si dejáramos la palabra de Dios, es como si no estuviéramos apercibidos para la venida de Cristo, es lo mismo. Entonces, amado, en Pentecostés solo el pueblo judío recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Leyendo con atención en Hechos capítulo 2, notamos que ningún gentil estaba presente en aquella celebración de la fiesta. En esa fiesta de Pentecostés ni siquiera lo conocían. Todos los que recibieron el Espíritu Santo eran judíos. Y eso era una fiesta también que anunciaba ese advenimiento del Espíritu Santo. Ya se hacía una fiesta de muchísimos años atrás que anunciaban la venida del Espíritu Santo que iba a venir sobre nosotros. En Hechos capítulo 1, en el verso 13, cuando Pedro habló a la multitud, se refirió a ellos como varones israelitas. Hechos capítulo 2, verso 22. Y enseña, y añadieron en aquel día el grupo de creyentes, que eran como de 3,000 personas, todas judías, conocedores de la Torá. Porque eso es importante que usted lo sepa, amado. Tal vez usted no lo ha escuchado antes. Ustedes se dan cuenta cuando Pedro le predica que se gana esos 3,000. Esas no eran gentiles de eso como de otro país. Eso eran los de las 12 tribus que andaban dispersos. La mayoría de esos que se ganó Pablo y que se ganó Pedro y que se ganaron los apóstoles eran de las 12 tribus de Israel que estaban dispersas. Y ellos ya tenían conocimiento de la Torá. Y por eso es que usted ve que ellos pasan tan rápido. Cuando él hace el llamado y 3,000 de un paquete, de un pronto. Usted nunca se preguntó, ¿y cómo fue que tan fácil así? Uno decía, no, porque como era el Espíritu. No, es que ellos eran israelitas. Lo que pasa es que estaban dispersos, estaban apartados. Entonces Pedro, los 12 apóstoles que fueron llamados a recuperar esas 12 tribus de Israel, esa casa perdida, o sea, eso era la oveja perdida de la casa de Israel. Cuando ellos le hablan, es como que usted conozca algo y a usted se lo cuenta y pero es verdad. Es como cuando hay una profecía y usted ve que se está cumpliendo. Pero sí, yo me crié desde niño oyendo eso y ya ahora lo estoy viendo cumplido. Usted pasa y acepta a Cristo y recibe eso porque ya usted lo está viendo cumplido. Entonces eso pasó con ese grupo de 3,000 que se gana aquí en Hechos, capítulo 2, Pedro, porque ellos eran israelitas, pero que estaban apartados, estaban dispersos. Y ese día, cuando ven que Pedro le habla, ellos tenían conocimiento de la palabra, reciben a Cristo. Entonces, nos damos cuenta que se añadieron en aquel día al grupo de creyentes 3,000 personas, todas judías, conocedoras de la Torá. Hechos capítulo 2, verso 42. Pero Pedro necesitó pasar por la experiencia de la visión de Hechos 10 para ir a Cornelio, primer gentil en recibir misericordia y ser añadido al pueblo de Israel. Cornelio es el primer gentil verdadero que se gana a Pedro, porque esos otros 3,000 que él se ganó no eran gentiles en realidad, eran israelitas de las 12 tribus que estaban dispersos, que estaban apartados. Entonces vienen y reciben a Cristo, reciben el Espíritu Santo, reciben al Señor y se agregan. Pero Cornelio no, Cornelio era un verdadero gentil, Cornelio no era israelita. Amén. Cornelio no era israelita. Entonces Pedro va donde Cornelio en el capítulo 10 de Hechos y por una visión Dios lo manda y trató también con Cornelio y allí se lo gana. Entonces Pedro declaró que Yeshua solo había venido para salvar a Israel. Y usted dirá, ¿cuándo Pedro dijo eso? Yo le traigo capítulo y versículo aquí, amado, porque yo no vengo a inventar aquí. Para que usted no diga que soy yo, por eso le menciono capítulos y versículos.
Y a partir de hoy estamos grabándolo también por si las moscas. Hechos capítulo 5, verso 31. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hechos capítulo 5, verso 31. Entonces, amados, una vez predicado el evangelio a los gentiles, le fue ordenado cumplir con 4 requisitos iniciales de la Torá, para después aprender la Torá o mandamientos dados a Moisés completos en la sinagoga. Nos damos cuenta que esto fue en el día de reposo. En Hechos capítulo 15, versos 20 y 21, sino que se le escribe a que se aparten de la contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo, mis amados hermanos. Entonces, los sellados del tiempo de la tribulación son 144,000 personas de las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis capítulo 6, verso 4, dice la palabra: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, amados, sé que en este punto muchos pensarán que como la iglesia fue arrebatada antes de la tribulación, ahora es Israel el protagonista. Pero le animo a leer a Mateo capítulo 24, mis amados hermanos, para que en las propias palabras de Yeshua, de Jesús, entiendas que el llamado rapto o transformación de los creyentes y la resurrección de los muertos en Jesús solo vendrá después de la tribulación. Hay mucha gente que dice que nosotros nos vamos antes. Amén. Por eso es bueno escudriñar las escrituras. El rapto aparece en el orden secuencial de Yeshua. En el versículo 40, después de relatar con detalles los días de la gran tribulación, en el verso 29 y verso 30, nos damos cuenta, mis amados, que el libro de Apocalipsis proporciona detalles de los salvados, nos los explica lo que van a ser salvados, cómo va a ser. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 7 en el verso 9, a ver qué nos dice. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, como dice el verso 30 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto está delante del trono de Dios, y le servían día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amados, noten que la respuesta dada en los versos 16 y verso 17 es una cita de Isaías capítulo 49 en el verso 6 y verso 10, donde se promete redención a las 12 tribus de Israel. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que sean mi salvación hasta los postreros días de la tierra. Entonces nos damos cuenta que en el verso 10 dice: no tendrás hambre ni sed, ni el calor, ni el sol, ni no te aflijará,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mis amados, las características de este grupo de creyentes son muy especiales. Nos damos cuenta que primero salieron de la gran tribulación, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, dando referencia al arrepentimiento de pecado y posterior obediencia a los mandamientos de Yahweh. Esta referencia, mis amados, se confirma en Apocalipsis capítulo 22 en el verso 14. Dice la palabra: bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si leen con atención en su Biblia, nos damos cuenta, mis amados hermanos, si ustedes leen en su Biblia de estudio, notarán que la palabra lavan las ropas fue un cambio intencional que hicieron los traductores para ocultar la verdadera palabra, los que guardan los mandamientos con el fin de mantenerla, mis amados hermanos, agarrada a la enseñanza de que los mandamientos, mis amados hermanos, estaban abolidos. En el grupo de creyentes, mis amados hermanos, además sirven en el templo de Yahweh. Dentro del tabernáculo nos damos cuenta que vemos el elemento inherente a Israel y nunca a la iglesia. Por ejemplo, los elementos usados en el relato de Apocalipsis son solo conocidos por el pueblo de Israel e ignorados por la iglesia. Muchos hemos ignorado esto. Nos damos cuenta, mis amados, que candelabro, menorá, trompetas de plata, chofar, incensario de oro, etcétera. Los santos, nos damos cuenta que, mis amados hermanos, los santos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, son los que obedecen los mandamientos y tienen la fe en Yeshua. En Apocalipsis capítulo 14, un ejemplo, verso 12 y capítulo 12, verso 17, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. La nueva Jerusalén, mis amados hermanos, llamada por el ángel de Yahweh la esposa del Cordero, en Apocalipsis capítulo 21, verso 9, tiene 12 puertas con nombres de las 12 tribus. Les repito, la nueva Jerusalén, llamada por el ángel de Yahweh la esposa del Cordero, que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 9, tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. También en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 12, tenían un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21, verso 12. Entonces, mis queridos hermanos, finalizando el mensaje de Yeshua, se autodefine de nuevo como la raíz, el linaje de David. En Apocalipsis capítulo 22, en el verso 16, Yeshua ha enviado mi ángel para daros el testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, mis amados, ya por último, lo más importante, mis amados hermanos, es que el nuevo pacto sellado con la sangre de Yeshua, puesto en los corazones por la obra del Espíritu Santo, es entre Yahweh el Padre y la casa de Israel, la casa de Judá únicamente, amado. Les repito, por último, lo más importante es que el nuevo pacto es sellado con la sangre de Yeshua, puesto los corazones por la obra del Espíritu Santo. Entonces, entre Yahweh el Padre y la casa de Israel y la casa de Judá, únicamente entre ellos. En Hebreos capítulo 8, por ejemplo, ¿qué pasa entonces con nosotros los creyentes en Yeshua? Los llamados gentiles, los que ya creemos en Cristo y nos arrepentimos y nos convertimos, no somos gentiles. No somos gentiles, porque gentiles es estar fuera de pacto y ya nosotros estamos en pacto. Entonces le voy a explicar esta parte ya finalizando para que usted tenga una idea.
A veces usted se preguntará, ¿y qué pasa entonces con nosotros los que somos creyentes, los que somos discípulos en Jesús? La respuesta, mis amados, nos la da el apóstol Pablo cuando le explica claramente en Romanos capítulo 11 que cuando un gentil se convierte al Mesías de Israel, a Yeshua, a Jesús, es injertado inmediatamente en el olivo de Israel, donde la misma raíz, la misma savia lo van a sustentar. También en Efesios capítulo 2, en el verso 11 y verso 23, explica el apóstol Pablo con detalle, mis amados, que los gentiles antes sin Dios ni promesa, él lo declara aquí en Efesios capítulo 2, en el verso 12, una vez recibido Yeshua en su corazón y convertida su vida a él mediante el nuevo nacimiento. También en Efesios capítulo 2, en el verso 13 dice, recibe la ciudadanía de Israel. Efesios capítulo 2, verso 19, y es un solo pueblo con los santos de Israel. Entonces, amado, no existe en el tema del Nuevo Testamento ninguna referencia a la hoy llamada Iglesia Independiente de Israel. Cuando el lector de las Escrituras encuentra en las traducciones actuales la palabra iglesia, se refiere a la traducción de la palabra kela o klesia, que quiere decir congregación. Al decir, por ejemplo, el mensaje a la iglesia en Pérgamo, no se refiere a la iglesia cristiana de hoy, sino a la congregación israelita de creyentes en Yeshua en la ciudad de Pérgamo, amado. Fue después de cientos de años que aprendimos a llamarnos iglesia, lo cual favoreció la intención inicial de Constantino de abolir el término Israel y la identidad del creyente. Amén. Entonces, en la iglesia cristiana actual, mis amados, se encuentra la casa de Israel esparcida entre las naciones del mundo y muchos descendientes judíos cuyos antepasados fueron obligados por la Iglesia Católica a convertirse a ella bajo pena de muerte en la Inquisición, mis amados hermanos. Así como gentiles convertidos al Dios de Israel, las 10 tribus esparcidas por el mundo y mezcladas dentro del paganismo, mis amados, nos damos cuenta que han reconocido la voz de su pastor, Yeshua, y han salido del mundo en la mayoría de los casos, mis amados, con convenciones genuinas. Pero la distorsión, mis amados hermanos, de Constantino, nos damos cuenta que todavía, mezclada dentro del cristianismo, no le ha permitido reconocer su identidad israelita. La profecía dada a través de Zacarías en el capítulo 10, en el verso 7, nos anunció que un día al final de los tiempos, Yahweh, el Padre, llamaría con un silbido a la casa de Israel para que saliera y para que ellos vinieran finalmente del paganismo y regresar a la casa del Padre. También nos anunció Yahweh, el Padre, que la tierra sería zarandeada para sacar a la luz a la casa de Israel y a los descendientes de Judá mezclados, mis amados, dentro de las naciones paganas. Esta es la razón, mis amados, por la que hoy miles en las iglesias están sintiendo un llamado en su corazón por Israel, una atracción inexplicable por sus mandamientos, su costumbre, su música, sus tradiciones. Y usted dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? Que yo me estoy sintiendo arrastrado por Israel. A mí no hay quien me hable en contra de Israel. Cuando oigo música israelita me siento identificado, siento que me atrae, me siento parte, que usted es parte de Israel, amado. Entonces nos damos cuenta que desafortunadamente la falta de una teología correcta está haciendo que muchos pastores, aún con el llamado en su corazón, vean el llamado de sus ovejas como un herético o judaizante, según la palabra usada frecuentemente, y obstaculizan con el temor al regreso a casa, torcido de esta manera, mis amados, la voluntad del Eterno, torciendo la voluntad del Eterno. Pero el tiempo de la plenitud de los gentiles, mis amados, está finalizando.
El tiempo del castigo de Efraín terminó y el velo ha sido quitado de los ojos de los creyentes. La información acerca del cambio del día de reposo y la abolición de las fiestas del Eterno, por ejemplo, está a la mano por el internet. Hoy, mis amados hermanos, solo por tradición o por temor se puede seguir el error, porque quien quiera conocer la verdad la tiene al alcance. Amén. Dios está revelando su palabra. Entonces nos damos cuenta que por eso, por la prueba irrefutable de las Escrituras, hoy es que hacemos un llamado a los pastores, muy especialmente, porque no fue culpa de ustedes ni de sus maestros que estas distorsiones se hubieran enseñado. Así fue profetizado. Al Padre mismo anunció que la casa de Israel iba a profanar el Shabbat por mucho tiempo e iba a abandonar el cumplimiento de las fiestas del Eterno. Teníamos los ojos vendados, mis amados, hasta el tiempo de la plenitud, hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles. De la misma manera, mis amados, que la casa de Judá no podía ver a Yeshua, hoy lo está reconociendo. Nosotros no podíamos ver la Torá y hoy la comprendemos. Hoy entendemos las raíces hebreas. Hoy queremos los usos y costumbres de la tierra judía. Tenemos hambre. Amén. Hay un despertar de la verdad. Yeshua, Jesús, habló 10 vírgenes y 5 prudentes, 5 insensatas. Nos damos cuenta que las prudentes, mis amados, tenían sus lámparas encendidas. La palabra de Yahweh cuando llegó el novio, mientras que las insensatas dormían. El novio llegó a la medianoche en el tiempo, mis amados, de la gran tribulación. Y las prudentes salieron a su encuentro, mientras las insensatas trataban de conseguir el aceite, trataban de conseguir la información de la palabra para entender lo que ocurría. Pero era tarde, mis amados, la puerta de las bodas se cerraron, como lo especifica Mateo capítulo 25. A eso es que se refieren esa historia, esa palabra de la Biblia en Mateo 25. No permita, mis amados, que sus tradiciones, su obstinación, lo ubique dentro del grupo de las vírgenes insensatas. Yeshua viene por su novia Israel. Permítame brindarle más información, mis amados, acerca de este tiempo profético. Si usted tiene alguna pregunta, no tenga temor de admitir que no entiende este cambio. Pastores, líderes, sin reconocer la fiesta, no podemos, mis amados, estar preparados para la segunda venida de Yeshua. Porque de la misma manera que en la fiesta de la primavera se cumplió la primera venida de Yeshua, en las de otoño se cumplirán las profecías de Apocalipsis y los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, pastores, sin Shabbat no hay señal entre el Padre Eterno y su Hijo, como lo dice claramente en el libro de Éxodo capítulo 31, en el verso 13. Entonces, pastores, no hay rapto antes de la tribulación y el tiempo es ahora. Las señales están dadas. Yahweh el Padre está reuniendo a Israel para que el Mesías regrese. Amén. Entonces, amado, usted, pastor, que ha velado con afán por las almas de sus ovejas, no la defraude ahora por estar con temor. No porque en el concilio, no porque a mí me enseñan así, no porque el curso teológico que yo hice no me explicaron eso, a mí no me enseñaron eso, yo no acepto eso. Entonces, amado, vamos a volvernos a la palabra, vamos a volvernos a las raíces hebreas, vámonos para los usos y costumbres, vamos a buscar el contexto real y efectivo de la palabra de Dios. Amén. Seca hacia la hierba, marchita hacia la flor, pero no la palabra del Señor, dice Isaías capítulo 5 en el verso 20 en adelante. Amén. La palabra de Dios es lo más importante y qué precioso, qué bonito cuando podemos entenderla desde el contexto real y efectivo que ella nos quieren dar. Así es que, mis amados, hemos tenido este precioso estudio en este subsegmento profundizando la Biblia cada noche con un tema diferente, con las raíces hebreas, los usos y costumbres y cada capítulo y versículo, para que usted no vea que soy yo que le estoy diciendo, no.
es la misma palabra de Dios. Yo solamente soy un portavoz para que usted entienda, se acerque a Dios, busque a Dios. Usted saque ese despertar dentro de usted y busque la palabra. El tema de hoy fue el mensaje central del Nuevo Testamento. Las 12 tribus de Israel, que son la oveja perdida de la casa de Israel, que primeramente Cristo vino a morir por ellos, para que ellos entonces nos predicaran a nosotros lo que éramos gentiles, pero ya nosotros estamos unidos al olivo verde, ya nosotros estamos unidos a Israel, ya nosotros no somos gentiles, somos uno con Israel, como le di los capítulos y los versículos en esta noche. Espero que haya sido de bendición el estudio de hoy. Bendiciones